modo alguno puede coincidir con la realidad. La dialéctica de la conciencia es más directa, nos permite experimentar la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo. Los fenómenos naturales en modo alguno coinciden exactamente con los conceptos formulados por la mente. La vida se desenvuelve de instante en instante y cuando la capturamos para analizarla, la matamos. Cuando intentamos inferir conceptos al observar tal o cual fenómeno natural, de hecho dejamos de percibir la realidad del fenómeno y solo vemos en el mismo, el reflejo de las teorías y conceptos rancios que en modo alguno tienen que ver nada con el hecho observado. La alucinación intelectual es fascinante y queremos a la fuerza que todos los fenómenos de la naturaleza coincidan con nuestra lógica dialéctica. La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de nosotros mismos y si entre nuestro interior no las descubrimos, jamás las descubriremos fuera de sí mismos. El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre. Real es aquello que uno mismo experimenta en su interior, solo la conciencia puede experimentar la realidad. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo y solo los despiertos lo pueden comprender. Quien quiera despertar conciencia debe eliminar de su interior todos los elementos indeseables que constituyen el ego, el yo, el mí mismo, dentro de los cuales se halla embotellada la esencia. Capítulo B y la jerga cientifista. La dialéctica lógica resulta condicionada y calificada, además, por las proposiciones en y acerca que jamás nos llevan a la experiencia directa de lo real. Los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos los ven. Ciertamente tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o rotula con tal o cual terminacho difícil de la jerga científica. Obviamente esos dificilísimos términos del cientifismo moderno solo sirven de parche para tapar la ignorancia. Los fenómenos naturales en modo alguno son como los cientifistas los ven. La vida con todos sus procesos y fenómenos se desenvuelve de momento en momento, de instante en instante, y cuando la mente cientifista la detiene para analizarla, de hecho la mata. 21. Cualquier inferencia extraída de un fenómeno natural cualquiera, de ninguna manera es igual a la realidad concreta del fenómeno. Desgraciadamente la mente del científico alucinada por sus propias teorías cree firmemente en el realismo de sus inferencias. El intelecto alucinado no solamente ve en los fenómenos reflejo de sus propios conceptos, sino, además, y lo que es peor, quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el intelecto. El fenómeno de la alucinación intelectual es fascinante, ninguno de esos tontos científicos ultramodernos admitiría la realidad de su propia alucinación. Ciertamente los sabiondos de estos tiempos en modo alguno admitirían que se les calificase de alucinados. La fuerza de la autosugestión les ha hecho creer en la realidad de todos esos conceptos de la jerga cientifista. Obviamente la mente alucinada presume de omnisciente y en forma dictatorial quiere que todos los procesos de la naturaleza marchen por los carriles de sus sabiondeces. No bien ha aparecido un fenómeno nuevo, se le clasifica, se le rotula y se le pone en tal o cual lugar, como si en verdad se le hubiese comprendido. Son millares los términos que se han inventado para rotular fenómenos, mas nada saben los pseudo-sapientes sobre la realidad de aquellos. Como ejemplo vivido de todo lo que en este capítulo estamos afirmando, citaremos el cuerpo humano. En nombre de la verdad podemos afirmar en forma enfática que este cuerpo físico es absolutamente desconocido para los científicos modernos. Una afirmación de esta clase podría aparecer como muy insolente ante los pontífices del cientifismo moderno, incuestionablemente merecemos de ellos la excomunión. Sin embargo, tenemos bases muy sólidas para hacer tan tremenda afirmación. Desgraciadamente las mentes alucinadas están convencidas de su pseudo-sapiencia, que ni remotamente podrían aceptar el crudo realismo de su ignorancia. Si les dijésemos a los jerarcas del cientifismo moderno, que el conde de Cagliostro, interesantísimo personaje de los siglos XV y todavía vive en pleno siglo XX, si les dijésemos que el insigne Paracelso, insigne facultativo de la Edad Media, aún existe todavía, podéis estar seguros de que los jerarcas del cientifismo actual se reirían de nosotros y jamás aceptarían nuestras afirmaciones. Sin embargo, es así viven actualmente sobre la faz de la Tierra los auténticos mutantes, hombres inmortales con cuerpos que datan de miles y de millones de años hacia atrás. El autor de esta obra conoce a los mutantes, empero no ignora el escepticismo moderno, la alucinación de los cientifistas y el estado de la ignorancia de los sabiondos.
Por todo esto en modo alguno caeríamos en la ilusión de creer que los fanáticos de la jerga científica aceptasen la realidad de nuestras insólitas declaraciones. El cuerpo de cualquier mutante es un franco desafío a la jerga científica de estos tiempos. El cuerpo de cualquier mutante puede cambiar de figura y retornar luego a su estado normal sin recibir daño alguno. El cuerpo de cualquier mutante puede penetrar instantáneamente en la cuarta vertical y hasta asumir 22 cualquier forma vegetal o animal y retornar posteriormente a su estado normal sin recibir perjuicio alguno. El cuerpo de cualquier mutante desafía violentamente a viejos textos de anatomía oficial. Desgraciadamente ninguna de estas declaraciones podría vencer a los alucinados de la jerga cientifista. Esos señores, sentados sobre sus óleos pontificios, incuestionablemente nos mirarán con desdén, tal vez con ira, y posiblemente hasta con un poco de piedad. Empero, la verdad es lo que es, y la realidad de los mutantes es un franco desafío a toda teoría ultramoderna. El autor de la obra conoce a los mutantes pero no espera que nadie le crea. Cada órgano del cuerpo humano está controlado por leyes y fuerzas que ni remotamente conocen los alucinados de la jerga cientifista. Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para la ciencia oficial. Las mejores fórmulas químicas están incompletas. H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar agua, resulta empírico. Si tratamos de juntar en un laboratorio el átomo de oxígeno con los 2 de hidrógeno, no resulta agua ni nada porque esta fórmula está incompleta, le falta el elemento fuego, solo con este citado elemento podría crearse agua. La intelección, por muy brillante que parezca, no puede conducirnos jamás a la experiencia de lo real. La clasificación de sustancias y los terminachos difíciles con que se rotula a las mismas, solo sirve como parche para tapar la ignorancia. Eso de querer el intelecto que tal o cual sustancia posee determinado nombre y características, resulta absurdo e insoportable. ¿Por qué el intelecto presume de omnisciente? ¿Por qué se alucina creyendo que las sustancias y fenómenos son como él cree que son? ¿Por qué quiere la intelección que la naturaleza sea una réplica perfecta de todas sus teorías, conceptos, opiniones, dogmas, preconceptos, prejuicios? En realidad los fenómenos naturales no son como se cree que son, y las substancias y fuerzas de la naturaleza de ninguna manera son como el intelecto piensa que son. La conciencia despierta no es la mente, ni la memoria, ni semejante. Solo la conciencia liberada puede experimentar por sí misma y en forma directa la realidad de la vida libre en su movimiento. Empero debemos afirmar en forma enfática que en tanto exista dentro de nosotros mismos cualquier elemento subjetivo, la conciencia continuará embotellada entre tal elemento y por ende no podrá gozar de la iluminación continua y perfecta. Capítulo X. El anticristo. El chispeante intelectualismo como funcionalismo manifiesto del yo psicológico, indubitablemente es el anticristo. Quienes suponen que el anticristo es un personaje extraño nacido en tal o cual lugar de la tierra o venido de este o de aquel país, están ciertamente completamente equivocados. Hemos dicho en forma enfática que el anticristo no es en modo alguno un sujeto definido, sino todos los sujetos. 23. Obviamente el anticristo radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma múltiple. El intelecto puesto al servicio del espíritu resulta útil. El intelecto divorciado del espíritu deviene inútil. Del intelectualismo sin espiritualidad surgen los bribones, viva manifestación del anticristo. Obviamente el bribón en sí mismo y por sí mismo es el anticristo. Desgraciadamente el mundo actual con todas sus tragedias y miserias está gobernado por el anticristo. El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual indubitablemente se debe al anticristo. El inicuo de que hablara Pablo de Tarso en sus epístolas es ciertamente un crudo realismo de estos tiempos. El inicuo ya vino y se manifiesta por doquier, ciertamente tiene el don de la ubicuidad. Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Fascinado el anticristo con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los sabiondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza. El anticristo creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios o que se adore. La autosuficiencia del anticristo, el orgullo y la soberbia que posee, es algo insoportable. El anticristo odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, la paciencia y la humildad. Toda rodilla se hinca ante el anticristo.
Obviamente aquel ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del anticristo? ¿Quién se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición? Se condena a sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante. Cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas, estas en sí mismas reaccionan, oponen resistencia. Es claro que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es un robot programado con kinder, primarias, secundarias, preparatoria, universidad, etc. Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa, de ninguna manera podría funcionar si se le sacase del programa. El anticristo ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estoy diciendo, resulta espantosamente difícil por estar fuera de programa, ningún humanoide robot podría admitir cosas que están fuera del programa. Es tan grave esta cuestión y tan tremendos los enfrascamientos de la mente, que en modo alguno, un robot humanoide cualquiera, sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa, y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Que un robot dude de su programa es una defesio, algo absolutamente imposible pues su mismísima existencia se debe al programa. 24 Desgraciadamente las cosas no son como las piensa el robot humanoide. Existe otra ciencia, otra sabiduría, inaceptable para el robot humanoide. Reacciona el humanoide robot y tiene razón en reaccionar pues no ha sido programado para otra ciencia ni para otra cultura, ni para nada diferente a su consabido programa. El anticristo ha elaborado los programas del robot humanoide, el robot se prosterna humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo? Nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Incuestionablemente la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural, desgraciadamente interfiere el programa del anticristo y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan destruidas. El anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace, por orden del anticristo debe ser programada. No hay duda de que el anticristo odia mortalmente aquel precioso sentido del ser, conocido como facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Ciencia pura, distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por allá y acullá, es algo inadmisible para los robots del anticristo. Muchas guerras, hambres y enfermedades ha propagado el anticristo en toda la redondez de la Tierra, y no hay duda de que seguirá propagándolas antes que llegue la catástrofe final. Desafortunadamente ha llegado la hora de la gran apostasía anunciada por todos los profetas y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el anticristo. Capítulo X El yo psicológico. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan. Empero de nada serviría todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias, sin embargo, resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera y la razón subjetiva del animal intelectual equivocadamente llamado hombre da para todo, lo mismo puede hacer de una pulga un caballo que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo y después de todo que... ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba y no solamente no saben sino, además, ni siquiera saben que no saben. Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabiondos que creen que saben y ni siquiera se conocen a sí mismos. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este capítulo. 25 Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos auto-observáramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante.
Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble, nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos tener